corresponde, listo, es presentar al doctor Echeverría, un gran amigo desde hace ya 12 años aproximadamente. Lo conocimos porque hace 11 años fue el pediatra de nuestro primer hijo, que está por cumplir 11 años. Lo conocimos yo lo conocí unos meses antes, fue pediatra de mis cuñados. Entonces, ya tenemos un ratito conociéndolo, una amistad por medio del negocio de Usana, y él es pediatra neonatólogo, es presidente del Consejo de Pediatría del Colegio de Texcoco, director del Centro Médico o del Grupo Médico Pediatrics y subdirector médico del Centro Perinatológico. Entonces, dentro de lo que él hace en su especialidad, pues estos son sus credenciales, pero pues para mí es más importante hablarles de la confianza que le tenemos, y mi esposa, mi familia, y yo personalmente, porque pues precisamente es quien o a quien le hemos encargado la salud de nuestros hijos, de Alejandro y de Manuel. Entonces, sin más por este momento, los dejo con él para que empiece este webinar de suplementación durante el embarazo. Es, como dicen, su mero mole. Pues los dejo con el doctor. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por el apoyo. Hola, Alex. Muchas gracias. Pues ya estamos aquí listos para platicar un ratito acerca de la suplementación en el embarazo. Pues les agradezco mucho la invitación a los organizadores. No lo escuchamos, doctor, o yo no lo escucho. Sí se escucha, Alex. Ok, entonces me sigo, ¿verdad? Yo creo que él movió por ahí su micro, pero sí me escuchan, ¿verdad? Yo sí lo escucho, doctor. Si pudieran ponernos en el chat el resto, por favor. Parece que sí. Ok. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, vamos. Les agradezco mucho a los organizadores la invitación para participar con ustedes. Realmente, pues para mí es un honor poder platicar con todos ustedes y les agradezco que se hayan dado el tiempo para poder escuchar algo acerca de los suplementos durante el embarazo y un poquito después del embarazo, ¿no? Realmente no vamos a platicar de manera muy intensa como médicos, pues, porque la idea es que vayamos entendiendo cuáles son las necesidades de nuestras mujeres mexicanas embarazadas y por qué sí podemos nosotros servirles y ayudarles con los suplementos que nosotros manejamos. Entonces, a mí me gusta estas pláticas hacerlas lo más sencillas posibles, sin demasiada terminología médica para que sea entendible y todos puedan llevarse un pedacito de lo que pretendo que escuchen. Entonces, bueno, pues vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Bien. Entonces, nada más que ahora me estorba a mí. Se pasó aquí arriba, ya, ahora sí, vamos a ver. Muy bien, pues entonces, miren, vamos a platicar de la suplementación de embarazo. Ya Alex les platicó que pues yo soy pediatra, me he dedicado ya bastante tiempo a esto y mi intención pues no es seguir siendo mucho tiempo más un pediatra de tiempo completo, sino ya dar el brinco a recibir todos los dividendos que da pues el manejar y trabajar como networker. Yo en el sistema de Usana pues soy líder plata, soy motivador platino premier y bueno, pues vamos a iniciar. Miren, la suplementación durante el embarazo es una parte muy, muy importante que de repente ha sido descuidada por los médicos o que a veces el descuido no es el no enviar unas vitaminas, el descuido es el no dar las mejores vitaminas y lo que sea más útil para las pacientes.
Incluso la Organización Mundial de la Salud solamente acepta dos suplementos que se debe de dar a las embarazadas, como es el ácido fólico y el hierro. Sin embargo, depende mucho del lugar donde estemos trabajando y con las embarazadas que se estén trabajando y que podamos recomendar una gran cantidad de vitaminas y minerales para ellas, porque sabemos que las vitaminas y los minerales juegan un papel muy importante en la formación, por ejemplo, del ADN, en la formación de las enzimas que van a realizar algunas funciones a nivel mitocondrial, a nivel dentro del citoplasma de la célula. Entonces, realmente las vitaminas son muy, muy importantes, pero no todos le toman la seriedad a estas necesidades. Vamos a ver, miren, una alimentación saludable durante el embarazo generalmente es suficiente para cubrir las necesidades que están aumentadas en la embarazada. Incluso la absorción de estos nutrientes es mucho mayor, por ejemplo, en el calcio, y se hace con mayor eficacia en la utilización de las vitaminas y los minerales. Entonces, podemos ver que generalmente es suficiente. Pero ahora vamos a ver por qué realmente nosotros necesitamos suplementar a la gran mayoría de nuestras embarazadas en México. Aquí les muestro resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2012, donde nos decían que todas aquellas pacientes que están en edad de poder embarazarse, susceptibles de embarazarse, tienen un 76.8% de sobrepeso u obesidad en nuestro país. Y eso las predispone a sufrir complicaciones obstétricas como es la preeclampsia, la hipertensión del embarazo y la diabetes gestacional, entre muchas otras. Entonces, vean cómo cuando nos dicen que solamente podemos suplementar ácido fólico y el hierro, nos damos cuenta que cuando las personas tienen sobrepeso y tienen obesidad, va a ser necesario suplementar otras cosas. Incluso en México, estudios reportan que lo normal, por ejemplo, de hierro en sangre, deben de ser más o de lo que la cantidad de hierro que debes de tomar por día son 28 miligramos por día. Y el promedio en México de las que tienen riesgo o posibilidad de embarazo, que esto puede ser desde los 12 y, hasta los 40 años, el promedio es que tengan 11.5 miligramos, que es lo que comen 11.5 miligramos de hierro. Entonces, de entrada sabemos que sí es muy necesario el hierro y ahorita vamos a ver por qué. Y lo otro, en cuanto a los folatos, pues lo normal es tener 600 microgramos y el promedio es que las personas o las susceptibles de embarazo tienen 291 microgramos en promedio. Entonces ahí vemos como un gran porcentaje de las mujeres mexicanas van a tener que ser suplementadas forzosamente con hierro, folato y también con calcio, porque el 74% de ellas no tienen los requerimientos mínimos para poder cursar con un embarazo saludable para ellas y para su bebé. Porque aquí cuando nosotros hablamos de nutrición en el embarazo, de suplementación en el embarazo, no estamos nada más pensando que la mamá vaya muy bien, sino que si ella va bien, el embarazo va a ir bien. Entonces también estamos hablando de lo que está sucediendo con el feto. Veamos, miren, el estado nutricional de la mamá es un factor extrínseco, tal vez el de mayor influencia en el crecimiento del bebé y obviamente en el desarrollo, tanto de todos los órganos, pero en el caso más importante, así podríamos hablar del cerebro, ¿no? Porque eso nos va a dar las posibilidades de que ese niño tenga un alto índice de éxito a posterior. Entonces, la evolución del embarazo mucho depende de la nutrición y a veces pensamos que son otros los factores que influyen para tener un aborto, para tener un parto prematuro, para tener un niño con bajo peso al nacer, que cada uno de ellos trae consecuencias serias en los niños. Entonces, aquí nosotros lo que buscamos es optimizar las condiciones de este bebé en cuanto a nutrientes y micronutrientes. Y eso, bueno, pues imagínense lo que nos dice las encuestas nacionales de salud. En México,
el 50, bueno, la mayor parte de la población solamente consume el 50% de frutas y verduras de las que debería de comer. Solamente consume el 25% de leguminosas, pero sí se consumen en cantidades más elevadas carnes. Carnes que pues van a tener son alimentos de alta densidad o de alto valor calórico, pero lo que va en las frutas, la verdura y las leguminosas, que son los micronutrientes, bueno, pues difícilmente estamos llegando a los niveles adecuados para esto. ¿Qué es lo que sí consumimos en México? ¿Qué es lo que consumen las embarazadas? Bueno, pues es un alto consumo en alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos y grasa. Eso es de lo que más predomina en la alimentación. Y bueno, pues nada más yo creo que sí saben que México somos el país número 1 en consumo de refresco, ¿no? Está calculado que el 26% de la energía de la dieta de los mexicanos está hecha en base a bebidas azucaradas, esto es refrescos. Entonces es un porcentaje muy alto y la forma en que comemos pues es bastante mala. Entonces cuando se llega a un embarazo, va en muy malas condiciones la mamá para poder tener un embarazo sin complicaciones importantes. Entonces, ¿qué factores influyen en la nutrición? Bueno, la calidad de la dieta. Es muy importante que las proteínas que se comen sean de alto valor biológico, que las grasas que se comen también sean, por ejemplo, triglicéridos de cadena media, que son un tipo de grasa que ayuda mucho a que no se acumule la grasa, pero te ayuda a mejorar muchos procesos de los que depende la grasa para formar otras hormonas, por ejemplo. Entonces, la calidad de la dieta es muy importante. La cantidad, el ingreso, la biodisponibilidad de nutrientes que tengamos es muy importante porque en ocasiones, pues, las personas no tienen para comprar los alimentos, entonces, aunque sepan que deben de comer muy bien, pero si no ingresan esos alimentos a su cuerpo y no tienen la biodisponibilidad de esto, pues es difícil. La edad materna juega un papel también importante, es un factor que influye mucho en la nutrición, sobre todo en las embarazadas adolescentes, que dejan muy en segundo plano la nutrición, comen lo que les acabo de mencionar. Esa es una de las cosas. Y la otra situación es que, pues generalmente ocultan los embarazos y hasta determinados meses tienen un embarazo ahí comprimido, comen menos de lo normal porque pues no se quieren ver más gorditas y esto lleva a una desnutrición importante también para el bebé y como consecuencia pues algunas alteraciones patológicas que van a condicionar problemas importantes a nivel cerebral, a nivel pulmonar, cardiológico en el bebé. El medio ambiente, pues también es un factor muy importante en cuanto a la alimentación. Ahora, una vez que ya la mamá está embarazada, pues siguen trabajando. Hay empresas y lugares donde no les permiten faltar hasta un día antes de que van a hacer su bebé, porque ya se empezaron a sentir con algunas molestias y entonces el trabajo físico, que es muy importante en esto, pues nos va a ayudar también a disminuir los ingresos adecuados de alimento, porque la mamá, si está trabajando en ocasiones, prefiere sacar el trabajo que comer o come una cosa muy sencilla, la come rápidamente, desde que llega, en ocasiones llega con prisa, ya no desayunó, come a medias y en la cena pues llega a su casa más bien ya a descansar y a comer lo que haya. Aquellas pacientes que consumen estupefacientes, alcohol o drogas, bueno, pues se han de imaginar que más consumen eso que alimentos, ¿no? Entonces, a la mujer embarazada le va bastante mal. Pero hay algunas circunstancias que sí comprometen seriamente el estado nutricional de la mamá y del bebé, como es, les decía yo, las adolescentes, la deprivación económica, la frecuencia de los embarazos, o sea, lo ideal es no tener embarazos no antes de 2 años y en ocasiones vemos que a los 10 meses ya están haciendo el segundo bebé, ¿no? Y eso nos da problemas, que esos embarazos generalmente son niños más pequeñitos en cuanto a peso, o bien nacen antes de tiempo, son prematuros, los malos hábitos de apetito, les decía yo, dieta terapéutica previa al embarazo, ¿verdad? Que dicen, bueno, está bajando de peso, llevaba en una dieta,
En ese momento resulta que se embarazan, no se dan cuenta, pasan el primer mes y piensa un retraso, no piensan que sea un embarazo, al segundo mes otro retraso, se hacen su prueba, están embarazadas. Para ese entonces ya fueron 8 semanas en las cuales, que son de las muy, muy importantes para la formación del bebé. Entonces fueron 2 meses perdidos por completo. Entonces, esas dietas, pues sí, siempre quien está a dieta y tiene posibilidad de embarazarse debe estar muy al pendiente de si surge o no un embarazo. El consumo del tabaco, bueno, sabemos que las mamás fumadoras tienen bebés con retardo del crecimiento intrauterino y muy bajo peso al nacer. El tabaco tiene la posibilidad de cerrar los vasos sanguíneos y delimitar las cantidades de nutrientes y de oxígeno para el bebé. Entonces, son niños de muy bajo peso, generalmente los que tienen, cuyas mamás fuman, o niños que las mamás toman alcohol, y existe un síndrome que se llama síndrome alcoholofetal, donde tienen problemas muy importantes de mal desarrollo cerebral y crisis convulsivas, bajo peso al inicio del embarazo. Si la mamá tiene muy bajo peso al inicio de su embarazo, pues eso nos va a dar alteraciones. O si bien cursa con anemia o sus ganancias de peso en los primeros 3 meses no son mayores de 1 kilo, también eso limitará el crecimiento del bebé. Entonces, de lleno hay que entrar y ver qué es lo que necesita de buena calidad la mamá. Bueno, proteínas de alto valor biológico, grasas que sean, pues de preferencia, grasas que se puedan degradar con mucha facilidad, pero que las puedas eh, absorber rápidamente en tu cuerpo, pero que de igual forma las puedas eliminar. Entonces, esas son los triglicéridos de cadena media, grasas poliinsaturadas de preferencia, carbohidratos, pues la cantidad de carbohidratos, ahorita vamos a ver, tampoco debe ser tan alta como está sucediendo actualmente, y ya está contemplado que también debe haber vitaminas y minerales. En proteínas, por ejemplo, pues más o menos se requiere 1 gramo por kilogramo por día. Entonces, en un embarazo aproximadamente es de 60 a 70 gramos al día de proteína. ¿Para qué nos sirve la proteína? Bueno, pues para que el bebé crezca, para que repare tejidos, para que se formen muchas células dentro del bebé y le dé conformación a su cuerpo. Las grasas, bueno, sabemos que hay grasas buenas, grasas malas. Las buenas hay que hablar ahora pues solo de las buenas, no le vamos a dedicar tiempo a las malas, porque las mamás se deben de enfocar en comer grasas saludables, que son las grasas insaturadas, ¿no? Son muy útiles porque el corazón trabaja mejor, hay menos formación de colesterol y la circulación se vuelve mucho más funcional, sobre todo a nivel placentario, para la entrega de nutrientes y de oxígeno para el bebé, y también funcionan como antiinflamatorios, ¿no? Entonces, las grasas insaturadas son las que nos deberían de importar para que la mamá las coma. Y aquí tienen unos ejemplos de lo que es una monoinsaturada y la poliinsaturada. Todas estas grasas son buenas para una madre o para una mujer embarazada. Vemos que, por ejemplo, en las grasas, pues aquí tenemos que los carbohidratos. Nosotros pues sabemos que los carbohidratos, los azúcares, son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, pero no debe de ser el 80% de ellos, ¿no? Sino debe de ser en una cantidad aproximada del 60% del total que se debe de incluir en la dieta diaria. Y estas azúcares de preferencia pues deben ser complejos, como los que proporcionan las legumbres, las verduras, que nosotros degradamos y las llevamos a carbohidratos como la glucosa, pero que son mucho más útiles que los simples. Los carbohidratos simples tienen la facilidad de que se absorben muy rápido, pero también tienen la capacidad de acumularse en forma de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, pues lo ideal es que las mamás coman alimentos con carbohidratos complejos, que además contienen fibra, que es muy útil, sobre todo en el embarazo, porque cambia con la presencia del bebé dentro del útero que va creciendo, puede comprimir al recto y puede comprimir al colon, y eso propiciar un estreñimiento. Entonces, si nosotros le damos suficiente agua y fibra a la mamá, pues le vamos a ayudar en una muy buena proporción para que no sufra de estreñimiento. Entonces, en cuanto a agua, que también es un nutriente que debemos de considerar siempre, durante el embarazo la mamá debe tomar 3 litros de agua, y después en la lactancia hasta 3.8, 4 litros de agua, para que se garantice la cantidad de leche materna. Bueno, miren, sabemos que la dieta adecuada funciona muy bien
puede ser muy útil y puede ser que con ella cumplamos todos los requerimientos. Pero ya vimos que en México eso no funciona. Y creo que todos los países de México hacia abajo estamos más o menos en las mismas condiciones y vivimos casi lo mismo. Entonces, hay déficit de algunos micronutrientes que tenemos que ayudarle a suplementándosela a la mamá para evitar trastornos como estos, donde no se desarrolló adecuadamente o no se cerró el tubo neural por donde va la médula espinal dentro de las vértebras, ¿no? De la columna vertebral. Bueno, en España, este es de un artículo que obtuve de hace 4 años, donde ellos dijeron la nueva pirámide alimentaria ya incluye por primera vez suplementos nutricionales. Casi nunca los consideraban como algo necesario y no solamente para las embarazadas, para todos, ¿no? Y aquí podemos ver cómo en la punta de nuestra pirámide hay una banderita donde dice que hay que tomar suplementos y ahora ya están contemplados y esto va a hacer que cada día pues tengamos menos complicaciones obstétricas cuando las mamás decidan embarazarse. Con algunos alimentos pues vamos a ayudarle a la mujer antes de que se embarace. Es conveniente que que coma este tipo de alimentos porque nos van a ayudar con ciertos componentes como el ácido fólico, los omega 3, el zinc, el yodo, la vitamina D, el calcio. Todo esto nos va a ayudar a que no haya un problema en el embarazo como complicación obstétrica y también que no haya complicaciones en el bebé. Miren, así se incrementan los requerimientos durante el embarazo. 0 es el nivel normal de requerimientos que tiene una mamá o una mujer no embarazada. Y de ahí ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, de los elementos que más se incrementan sus requerimientos, sus necesidades para la mamá, está el calcio y el hierro. Eso se incrementa en una proporción muy importante, por eso es de prioridad, pues darles calcio, darles hierro, hay que darles ácido fólico, y como ven, pues la mayoría de los elementos que aparecen aquí de vitaminas y minerales, todos ellos se incrementan las necesidades durante el embarazo. Entonces esto nos hace pensar pues que realmente no solamente debemos de enfocarnos en un solo componente como el ácido fólico o como sería el hierro. Nosotros tenemos que dar lo que se denomina como una multinutrición o multinutrimentos, donde vamos a dar mayores cantidades de vitaminas, ¿no? Aquí ven ustedes cómo la suplementación no solamente es necesaria en el embarazo, también en la lactancia se incrementan mucho las necesidades de darles algunas vitaminas, proteínas y darle más energía a la mamá en base a una mejor alimentación, pero también vuelven a aparecer las vitaminas como y los minerales como algo muy importante. Entonces la suplementación no debe ser, bueno, lo ideal es que deba de ser desde 3 meses antes, por lo menos, del embarazo, durante el embarazo y después durante la lactancia. Entonces, aun cuando la dieta adecuada con un aporte energético suficiente, existen algunas deficiencias de vitaminas o minerales. Ahí creo que vamos bien. Hemos ido explicando que sí se requiere una suplementación, nada más que pues hay que buscar lo mejor para la mamá. Hay algunas vitaminas que son sintéticas, que no son útiles, que no contienen las cantidades suficientes para llevar un buen embarazo. Entonces, eso es algo en donde nosotros podemos influir mucho para servirle a las embarazadas y que puedan cursar con un embarazo de muy buena calidad. Entonces, vemos cómo los excesos, ¿verdad? Aquí en México vemos muchas pacientes con exceso de peso, con sobrepeso y también con obesidad. Y estas son las complicaciones que puede tener el embarazo durante una situación de estas. La preeclampsia, donde incrementa la presión, les inflaman mucho las piernas, pueden llegar a tener hasta crisis convulsivas, que se considera como una eclampsia, porque hay una descompensación metabólica muy importante en estas pacientes. Entonces, lo ideal sería, pues primero, bajar de peso, mantenerlas en una homeostasis, un metabolismo adecuado, y ya después buscar el embarazo, que también sería más fácil cuando no se es obeso.
Ahora, también la obesidad predispone a la diabetes gestacional, a la hipertensión, obviamente mayor número de cesáreas, simplemente por el hecho de que los músculos abdominales pierden su fuerza cuando se es obeso, entonces no hay capacidad de poder generar un buen trabajo de parto si no va a haber una compresión de los músculos del abdomen para hacer que el bebé pueda nacer. Entonces se tiende a hacer cesárea en este tipo de pacientes y generalmente pues van a dar niños muy grandes, ¿no? Porque si nosotros damos mucho azúcar, la mamá va a producir mucha insulina. La insulina en el bebé es la hormona de crecimiento. Si la mamá tiene mucho carbohidrato, tiene mucha insulina, si hay mucha insulina, va a darle mucho crecimiento al bebé y entonces tenemos niños que pesan 4 kilos, 4,5 kilos, incluso hasta 5 kilos, ¿no? Y hay reportes de niños más grandes con sus consecuencias metabólicas muy serias en cuanto a la glucosa, el calcio, el magnesio. Entonces, tenemos que equilibrar esto, que las mamás no cursen con esto, porque además, después del embarazo, viene una retención muy importante del peso materno. Entonces, les cuesta trabajo después bajar de peso y vienen unas complicaciones muy importantes, incluso a nivel de los miembros inferiores en sus venas, y pueden sufrir tromboembolias. ¿Qué sucede con lo contrario? Hay mamás que se cuidan tanto que no engordan. Ahí, aquí yo les muestro una foto de una mamá embarazada con 40 semanas de embarazo. A las 40 semanas es cuando ya debe de nacer un bebé. Y vean que no tiene abdomen prácticamente. Seguramente ahí van a ser un bebé de 1,8 kilos máximo, 2 kilos tal vez. Y obviamente, pues con muchas consecuencias básicamente a nivel neurológico, con problemas serios de conducta también y de inteligencia. Entonces, esto, pues sí, qué bueno que las actrices, ¿verdad?, tienen a sus bebés, y a la semana ya están otra vez como antes de que se embarazaron, pero hay que darle seguimiento a esos niños porque después son niños problema. Entonces, el también no subir de peso de manera adecuada genera abortos prematuros, retrasos del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, con sus consecuencias que son muy serias. La importancia de la suplementación en el embarazo, bueno, ya actualmente hay muchos artículos que ya hablan de esto. Este es una pequeña revisión que se hizo de la Gaceta Médica de México del 2020. Y bueno, pues ahí nos reportan muchas cosas que les voy a mostrar en un momento más. Pero bueno, vamos a dar una idea más o menos de qué sucede, por qué mencionamos tanto el ácido fólico. Cuando hay deficiencia de ácido fólico hay malformaciones del tubo neural. Y ahorita les voy a mostrar unas dibujitos para que entiendan de qué se trata esto, ¿no? Cuando hay deficiencia en vitamina A, pues puede haber malformaciones a diferentes niveles, corazón, cerebro, y generalmente pues estas ya no son reversibles, ¿no? El hierro pues lleva a anemia a la mamá, peso bajo al nacer en el bebé y también puede haber anemia en el bebé. El zinc pues nos da peso bajo al nacimiento, calcio, hipertensión cuando hay deficiencia, pero cuando lo damos en cantidades adecuadas podemos disminuir la probabilidad de hipertensión en el embarazo. Magnesio, pequeños para su edad gestacional y bajo peso al nacer. Y la deficiencia de ácidos grasos omega 3, pues de problemas en el sistema nervioso central y prematurez. La vitamina B12 y los folatos, ya mencionábamos el folato. Bueno, la vitamina B12 también es muy importante, sobre todo para la formación del ADN. El ADN pues nos va a decir cómo se va a formar nuestro bebé, cómo se va a desarrollar ese bebé. Si nosotros tenemos deficiencias de vitamina B12 o de folatos, hay consecuencias, no solamente en el tubo neural, sino también en la maduración del cerebro del bebé. Aquí vemos esta imagen donde vemos que por no comer ácido fólico suficiente o no suplementar a la mamá con suficiente ácido fólico, se supone que nosotros debemos de, o comen muy bien o lo suplementamos con 400 microgramos de ácido fólico, cuando no hay antecedentes de alguien en la familia que padeció este problema, pero cuando lo hay, tenemos que dar alrededor de 5 miligramos. Ya no son microgramos, son 5 miligramos
Lo ideal es 3 meses antes del embarazo y prolongarlo hasta el final del embarazo, que realmente lo más importante serían las primeras 12 semanas, pero lo podemos seguir administrando hasta el término del embarazo. Cuando tenemos deficiencia de ácido fólico, vean ustedes aquí, nos dicen cómo se forma el tubo neural, que es esa que parece una O en el dibujito, pues se va formando un cierre, un cierre, un cierre, que hace que la piel esté cubriendo a nuestra columna. Cuando ese cierre no se da, entonces, como ven ustedes en el esquema, en el dibujito del bebé, no se cerró en la parte lumbar, que es una de las partes más comunes, y entonces se sale ahí parte de la médula ósea y a veces también raíces nerviosas. Pero esto puede ser a diferentes niveles. Miren, aquí en la parte de abajo vemos que en ocasiones no se nota que hay un problema, en el otro apenas está saliendo esta parte, pero en otra de plano está con un componente importante de raíces nerviosas. Y estos niños, como que es consecuencia, bueno, este cierre generalmente se da a más tardar entre el día 21 y el 27 del embarazo. Entonces, las mamás nunca se dan cuenta y cuando llegan al ginecólogo a que les hagan sus ultrasonidos, este problema ya existe muchas de las veces y ya no hay nada que hacer. Actualmente, bueno, se está haciendo cirugía in útero a estos niños, se están operando. En Nueva York ya están haciendo este tipo de cirugías. Sacan al bebé del útero, le operan el meningoencefalocele, lo reconstruyen y vuelven a meter al bebé, le inyectan solución fibrosa, cierran el útero y lo dejan que curse otras semanas más dentro del útero y los resultados han sido buenos en buena proporción. Cuando esto no se logra hacer porque no se tiene todavía a mano para hacer estas cirugías en todos lados, entonces los bebés tienen problemas en sus piernas, no las pueden mover, porque las raíces nerviosas que están involucradas en esa zona se ven afectadas y entonces no hay movimiento de las piernas y los esfínteres, tanto para hacer pipí como para hacer popó, están afectados. Entonces son niños que tienen evacuaciones y micciones y tienen que estar, son involuntarias y tienen que cursar todo el tiempo con pañal. Miren, aquí les muestro cómo el cierre que no se dio puede ser desde arriba del cerebro. Ahí vemos a este niño que no se desarrolló su cerebro, eso se llama anencefalia. Puede ser un poco más abajo y ahí se ve ya un meningocelio, o puede ser en la región lumbar, como les platicaba ahorita, de los niños que no pueden pues, moverse adecuadamente. Sin embargo, todo lo demás funciona bien, su intelecto, la movilidad de los brazos, todo lo demás generalmente está en buenas condiciones. Bueno, tenemos un producto que contiene el ácido fólico, ahí lo pueden ustedes ver del lado izquierdo, de abajo hacia arriba en el número 5, que tiene ácido fólico y en unas cantidades importantes. Decíamos que con 400 microgramos puede ser adecuado, mínimo 400 microgramos. Nosotros contiene alrededor de 500 microgramos y cumple bastante bien con los requerimientos que se necesitan para que ustedes puedan ayudarle a las mamás embarazadas a que esto no les suceda, pero tenemos que hacerlo desde antes del embarazo, de preferencia 3 meses antes. La anemia pues genera en las mamás insomnio, bueno, sueño, son pacientes que están decaídas, tienen flojera, les da por dormir durante todo el tiempo en el embarazo. Y bueno, pues esta anemia se da porque hay una deficiencia de hierro. El hierro es un elemento muy importante para la formación de hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia que está dentro de los glóbulos rojos y se encarga de captar oxígeno. Es como un imán, ¿verdad? Que cuando pasa por el pulmón, capta oxígeno, lo entrega a una célula, se regresa con CO2, va nuevamente al pulmón, elimina el CO2 y ese imancito capta otra vez oxígeno. Y cuando hay deficiencia de ese imancito, de esa hemoglobina, pues entonces no capturamos oxígeno en cantidades suficientes y eso trae como consecuencia pues que la mamá tenga sueño, que tenga flojera, que esté pálida. Incluso cuando estas anemias llegan a ser muy severas, pues pueden cursar con insuficiencia cardíaca, ¿no? Que ya es una fase mucho más avanzada de una anemia, pero ¿qué consecuencia trae en el bebé? Bueno, pues que el bebé no se va a oxigenar adecuadamente y por lo tanto va a tener una deficiencia en su peso y un desarrollo inadecuado en
sus órganos. Miren, para considerar anemia en el embarazo, vemos que deben de, pues generalmente lo consideramos cuando tienen por abajo de 11 gramos por decilitro en el primero y en el tercer trimestre del embarazo, y por abajo de 10.5 en el segundo trimestre. Entonces, tenemos que ayudarles con esto. Si no, en USANA no contamos con un hierro, bueno, pues lo podemos sugerir en base a alimentos de hojas verdes, ¿verdad? Que contienen grandes cantidades de hierro, el hígado contiene gran cantidad de hierro. Entonces podemos ayudarle a las mamás a que mejoren estos estados de subóptimos de hierro para que no cursen con embarazo, perdón, que no cursen con anemia. La madre, pues puede, les digo, la anemia severa puede provocar insuficiencia cardíaca y puede aumentar el daño por posibles hemorragias intraparto, ¿no? Una mamá que ya cursa con anemia y que durante el parto sangra más de lo normal o durante la cesárea, pues se hace más seria la anemia y entonces termina teniendo una anemia severa que en ocasiones requerirá hasta una transfusión para poder salir del hospital con su bebé. Bueno, yo aquí tengo, se me puso un cuadrito por aquí y no tengo mi puntero. Entonces, bueno, aquí vemos, permítame, a ver si lo puedo quitar de aquí. Bueno, tenemos mayor riesgo de prematurez, a un aumento en la incidencia de abortos y bajo peso al nacer, y obviamente un déficit de hierro también en el niño cuando tenemos estas deficiencias de hierro. Efectos secundarios de la suplementación con hierro. También puede condicionar estreñimiento, náuseas, vómito, diarrea. Entonces, ¿qué se sugiere? Bueno, se sugiere que no les demos el hierro de manera continua para evitar esas situaciones, sino darlo de manera intermitente. Y así evitamos, porque el exceso de hierro también produce hipertensión o produce preeclampsia. Entonces, con esto vamos a evitar este tipo de situaciones. Miren, el desarrollo del cerebro, generalmente vemos como en un recién nacido el peso de su cerebro es de 300 gramos, muy pequeñito, y el adulto es de 1287 gramos aproximadamente. Esta maduración del cerebro se tiene que ir dando no solamente en peso, sino durante el embarazo también hay una maduración que nos permite ir teniendo una buena capacidad neurológica y una buena evolución de nuestros niños una vez que ya nacieron. Generalmente el cerebro empieza a tomar su tamaño normal alrededor de los 4 a los 5 años y la maduración real se viene a dar hasta después de los 23 años, más o menos. Vemos que existen algunos elementos que actúan directamente sobre el encéfalo, disminuyendo sus posibilidades de que tengan un neurodesarrollo adecuado, como es el yodo. El yodo es un problema a nivel mundial. Tenemos más de 2.000, fíjense, somos aproximadamente 6.000 millones de habitantes en el mundo. Un tercio, 2.000 millones, sufren de deficiencias de yodo. Parecería así como que, pues qué difícil es pensar que hay tanta gente así y que se curen tan fácil como tomar sal con yodo, sal yodada, la que usamos en la mesa. Bueno, pues hay países donde no tienen acceso a la sal yodada y entonces tienen problemas muy importantes durante el embarazo. La disminución de yodo va a causar una afectación en el crecimiento, sobre todo en la maduración neurológica e incluso puede causar la muerte de los niños. Entonces, el yodo está muy interrelacionado con el neurodesarrollo. Y de ahí que, por ejemplo, los niños que nacen con hipotiroidismo y que tienen una deficiencia de yodo, unos pueden ser por hipotiroidismo, por deficiencia de yodo, y otros hipotiroidismo porque no se les formó su tiroides. Pero finalmente, el actuar de manera disminuida la tiroides va a tener una reducción en los niños en un coeficiente intelectual hasta de 12 o 13 puntos, que es una cantidad muy importante como para que un niño pueda decir, voy hasta la preparatoria o voy a la universidad. Ese puntaje
hace una gran diferencia entre entender las matemáticas y no entenderlas. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle a las mamás dándoles yodo para no tener niños como estos que tienen hipotiroidismo congénito y que cursan con hipotonía en sus músculos. Tienen un problema muy importante por la falta de maduración para su lenguaje y cursan con coeficientes intelectuales muy grandes, a veces hasta por debajo de 40, cuando lo normal es estar entre 110 y 115, ¿no? Entonces sí tenemos niños que esto antes se denominaba como cretinismo. El calcio. Bueno, el calcio es un mineral muy importante para la mineralización del feto. Muchas veces, pues el bebé toma el calcio de donde sea, pero la que va a sufrir las consecuencias de esa deficiencia de calcio, que decíamos que aquí en México el 74% de las mujeres que tienen probabilidad de embarazarse lo sufren, que no tienen calcio suficiente, bueno, entonces van a terminar con unos huesos muy débiles, con osteoporosis, precisamente porque el bebé captó todo ese calcio para su formación de sus huesos, sus dientes. Incluso el calcio sirve para otras cosas, por ejemplo, a nivel cardíaco, para el buen funcionamiento del corazón. Por lo tanto, pues es un elemento muy necesario, muy importante para un buen desarrollo. Ahora, el riesgo, cuando tenemos nosotros disminuido el calcio en las mamás, cuando normalizamos el calcio o le damos las cantidades adecuadas, vamos a reducir el riesgo de hipertensión y el riesgo de preeclampsia. Esos dos enfermedades en el embarazo son muy peligrosas porque pueden llevar a hemorragias cerebrales, a crisis convulsivas y a lesiones muy importantes en la mamá. Y como consecuencia, si una mamá, por ejemplo, que tiene preeclampsia empieza a convulsionar y pasa a ser una mujer con eclampsia, eso requiere una cesárea inmediata y si la mamá no está dentro del hospital cuando convulsiona, el bebé puede fallecer. Entonces vean qué tan importante es que nosotros podamos recomendar que las mamás tomen calcio. Y de eso, bueno, pues tenemos nuestro Magnecal D. Incluso la vitamina D también es sumamente importante para la formación del bebé y para la formación de algunas hormonas. También juega un papel muy importante. La vitamina A, pues reduce el riesgo de anemia, sobre todo de anemia ferropénica, que es por deficiencia de hierro, pero la vitamina A juega un rol muy importante para no generar ese tipo de anemia. Y también la vitamina A reduce la posibilidad de infecciones en la mamá. Si no hay infecciones en la mamá, pues no va a haber partos prematuros y no va a haber niños con bajo peso al nacer, sobre todo cuando cursan con infecciones de vías urinarias de manera recurrente. Bueno, otras situaciones pues son los omega 3, que esto también a mí me gusta hablar de él porque tengo muy buenas experiencias con nuestro Biomega. Vemos que una parte muy importante de los omega 3 se encuentra a nivel celular en la capa, en la bicapa de la membrana celular, porque ahí nos va a favorecer la entrada y salida de algunas sustancias que pueden ser nutrientes o que pueden ser toxinas, además de que el omega 3 pues, tiene funciones antiinflamatorias. Pero en el caso de los bueno, lo encontramos en el salmón, por ejemplo, y se sugiere que por lo menos tengamos 200 miligramos de suplementación. Nosotros con nuestro Biomega para adultos fácilmente logramos estos 200 miligramos si toman pues 2 o 4 Biomegas la mamá. Y lo más importante es que los omega 3 inhiben unas sustancias que se llaman prostaglandinas y por lo tanto esto frena la contractilidad del útero y esto va a hacer que se reduzca la posibilidad de que haya un parto prematuro. Hay algunos estudios que dicen que solamente influyen tal vez 5, 7 días, 3 días de alargar el embarazo gracias al omega 3. Pero esos días, que pueden ser 5 días en un niño que gana 25 o 30 gramos por día, 5 días son 150 gramos más.
En un niño que pudiera ser prematuro, no es lo mismo pesar 1,750 kg que pesar 1,900 kg. Entonces, sí es un factor importante el tomar omega 3. Y en la cuestión de la preeclampsia, pues también ayuda porque ayuda a reducir la hipertensión, tiene efectos vasopresores y también disminuye la viscosidad de la sangre. Entonces, eso nos ayuda a que no se genere una preeclampsia en las embarazadas. Mejora la agudeza visual en el prematuro. Esto es algo que lo hemos visto nosotros en los omega 3, pero también lo hemos visto con la luteína y la zeaxantina, ¿no? Que también interviene ahí, aunque nosotros siempre recomendamos óptima IFX para los pacientes que después de los 40 años, ¿no? Y no es necesario llegar hasta entonces. La agudeza visual, cuando les damos omega 3 y cuando damos luteína y zeaxantina a las mamás, también mejora en el niño prematuro y en el de término. Y también estas sustancias aumentan el coeficiente intelectual. Hay muchos estudios donde se reporta esto. Y yo, por ejemplo, yo soy neonatólogo, me llegan pacientes de las instituciones y yo tengo un grupo, Pediatrics se llama. En este grupo tenemos terapistas, rehabilitadores, estimuladores, audiólogos, oftalmólogo, pediatra. O sea, tenemos todo un grupo que nos dedicamos a ver este tipo de niños que han sufrido problemas, por ejemplo, de asfixia. Y nosotros lo que notamos usando omega 3 es que la recuperación en la rehabilitación, niños que iban a tardar 1 año y medio, 2 años en rehabilitarse, los estamos llevando al 50% y al año o al año 3 meses están recuperando esas funciones que esperábamos que se llevaran 2 años para la rehabilitación. Entonces, las personas que se dediquen a dar estimulación temprana o que sean rehabilitadores, es muy importante que empiecen a suplementarlos con omega 3 a los niños y en las mamás, pues ya decíamos por qué es importante. Dentro de esto, bueno, pues decimos que 200 miligramos es lo recomendable y con las porciones de Usana fácilmente llegamos a los 200 miligramos. Otro efecto de los carotenoides, en este caso la luteína y la zeaxantina, es que son unos antioxidantes también muy potentes y que nos sirven para los niños que cursan con asfixia. Cuando hay asfixia hay un estrés oxidativo muy severo en esos niños y nosotros cuando ya tenemos preparado al niño, cuando la mamá estuvo tomando suplementos con luteína y zeaxantina, vamos a preparar los vasos sanguíneos y vamos a preparar al encéfalo para que no tenga una lesión importante y tenga una recuperación mucho más rápida. Y nosotros hemos visto ya pacientes que empezaron a tomarlo y que por alguna razón tuvieron sufrimiento fetal, pero cuando nacen no tenemos ningún problema. Los niños les fue súper bien y no tuvieron ninguna consecuencia. Incluso podemos empezar a suplementar a la mamá. Si no se lo dimos, pues que se lo dé, porque a través del seno materno también se puede administrar estos carotenoides y también le van a servir al niño como antioxidantes que van a limitar el estrés oxidativo en esos bebés que tienen algún problema. Dentro de las patologías importantes de los prematuros se encuentran, por ejemplo, la enterocolitis necrosante, que es una enfermedad del intestino donde se inflama mucho y la circulación sanguínea del intestino se ve muy afectada. Tenemos la retinopatía del prematuro, donde se afecta la retina, ya no crece de manera adecuada e incluso se puede desprender. Y también tenemos la displasia broncopulmonar. Es una enfermedad que se da en los pulmones, tiende a ser crónica por el uso de grandes cantidades de oxígeno en los prematuros o por el uso conjunto con ventiladores con presiones elevadas. Bueno, pues estos carotenoides se ha visto que pueden disminuir en mucho el daño en estos 3 padecimientos de los niños prematuros. Entonces, tenemos muchos factores que nos ayudan para llevar un embarazo lo mejor posible. Ahora, en cuanto a otro estudio de luteína y zeaxantina, cuando se da durante el embarazo, el funcionamiento neuroconductual de los niños es mucho mejor que cuando no lo toman. Estos son estudios de psicología. Aquí pueden ver ustedes
la referencia bibliográfica para que la revisen y también tiene una gran influencia. Entonces, si ustedes pensaban que la óptima solamente servía para la vista cansada, para las personas mayores, pues fíjense que no, tiene muchos estudios que nos pueden respaldar que también lo podemos usar en las embarazadas sin ningún problema. Bueno, pues esto lo hacemos con Óptima y creo que en el tiempo ya estamos completos. Obviamente hay muchas vitaminas que influyen en el embarazo, todas, por no decirlo que una en especial, todas las vitaminas, complejo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, todas. Pero yo quise tocar las que creo que son más importantes a manejar, pero todas requieren de ser suplementadas. Ya esto que usa la OMS, que nada más es para el hierro y el ácido fólico, ya no es lo que se usa actualmente. Ya lo que debemos de hacer son dar suplementos multinutrientes, ¿no? Donde van todas las vitaminas. Obviamente no debemos exceder las recomendaciones porque el exceso de vitaminas pues también puede provocar toxicidades en algunas situaciones, ¿no? Claro, nuestros essentials afortunadamente pues tienen lo que damos son precursores de formadores de vitamina. Entonces es muy difícil que suceda la intoxicación por vitaminas, ¿no? Por eso es que nosotros lo podemos usar todo el tiempo durante periodos muy largos sin generar ningún problema. Muy bien, pues si tuvieran alguna pregunta, estoy para servirles. No sé si gustan escribirlas en el chat y que me las vayan leyendo, por favor. Alex, muchas gracias. Aquí estoy, Doc, aquí estoy. Hay varias preguntas en el chat. Voy a leer algunas. Y Ana Peñalosa está levantando la mano. Déjenme leer algunas para quienes ya habían escrito. Denme un segundito, porque desde que empezó la plática ya había algunas. Sobre todo, la primera pregunta que leí fue, ¿qué pasa cuando a la mamá se le antoja el tipo de alimentos ultraprocesados? Bueno, pues lo que va a suceder es que estamos usando carbohidratos inadecuados para una buena nutrición. Ese tipo de carbohidratos, decíamos, son muy simples. Simples no es que sea bueno, ¿no? Pues es muy simple, pues me lo como, ¿no? Cuando son carbohidratos simples, ultraprocesados, se absorben con mucha facilidad, pero si no los ocupamos, inmediatamente se van a acumular y van a generar grasa. Entonces no es lo más apropiado, porque si yo espero que un embarazo curse generalmente con un incremento de peso entre 9 y 12 kilos en una persona sana, pues si yo empiezo a dar alimentos de este tipo, voy a acabar con 18 kilos, ¿no? Y no es lo adecuado, porque además el exceso de peso, ya vimos, puede producir preeclampsia, puede producir eclampsia, puede producir hipertensión arterial, puede producir diabetes gestacional, entonces no es lo conveniente, ¿no? A lo mejor un antojo un día dices, bueno, está bien, pero no puede ser esto una manera de llevar el embarazo. Totalmente de acuerdo, Doc. Ok, la segunda pregunta que estoy leyendo es, si las madres tienen problemas de obesidad y problemas con la insulina al mismo tiempo, ¿se recomienda el Biomega? Sí, claro, el Biomega no tiene ningún problema. Al contrario, sabemos que tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, cuando hay obesidad, los obesos ya tienen un estado proinflamatorio en su cuerpo. Entonces, el efecto contrario lo va a hacer el Biomega y le va a resultar muy útil tomar Biomega. Nada más, pues sí, yo les recomiendo que cuando están tomando Biomega, las embarazadas lo suspendan 5 o 7 días antes, porque cuando lo hemos usado por mucho tiempo puede incrementar los tiempos de coagulación y entonces puede haber un sangrado un poquito mayor durante un parto o una cesárea. Pero si lo suspendemos, perdón, unos 5 días antes, no habría ningún problema. Pero en la obesidad, definitivamente, súper indicados, sin problema. Incluso va a desinflamar también
la membrana celular y va a permitir que haya menos resistencia a la insulina, siempre y cuando vaya acompañada de ejercicio también. Muy Ok. bien. Si damos espacio para que Ana Peñalosa haga su pregunta. Sí. Adelante, Ana. Ok. Aquí leo dos preguntas más. Una es, ¿qué vitaminas se requieren después del parto? Doctor, si puede encender su micrófono, nos silenciaron a todos y ya no lo escuchamos. Alex, yo sigo sin escuchar al doctor. No sé si tú lo escuchas. Me está escribiendo que no encuentra su apuntador. Ya le estoy poniendo que en sus botones, en mi computadora es Ya, F6. listo, ya quedó, Alex. Gracias. Sí, listo, Alex. ¿Ya me escuchan? Sí, ya lo escuchamos, doctor. Ok. ¿Qué vitaminas se requieren para después del parto? Bueno, lo que tenemos que hacer es poner todas las vitaminas, por ejemplo, de Essentials. ¿Por qué? Porque vamos a regenerar ahora tejidos también. Si fue un parto y le hicieron una episiotomía, un corte para que naciera el bebé, pues hay que regenerar ese tejido y con todas las vitaminas, pues es mucho más rápido hacerlo. Incluso proflavanol C, por ejemplo, para regenerar esa herida, es muy útil. Mejoraríamos la circulación sanguínea del sitio de la herida y yo recomendaría que fueran todas. Incluso podemos volver con el omega porque a través de la lactancia va a estar le dando omega 3 a su bebé y entonces vamos a mejorar el desarrollo cerebral. Decíamos que el cerebro del bebé va a estarse desarrollando desde que nace y hasta, bueno, desde antes de que nace y hasta los 5 años o 6 años. Entonces, darle seno materno con una gran cantidad de DHA es muy útil para mejorar el desarrollo cerebral. Yo recomiendo que usen todas las vitaminas, si solo estamos hablando de vitaminas. Si hablamos de otros suplementos, pues yo les agregaría ahí que pongan proflavanol C, por ejemplo, que sigan dando Optima IFX, que también se va a dar a través de la lactancia y le va a mejorar mucho las condiciones antioxidantes del bebé. Entonces, creo que eso es lo que podríamos usar. Perfecto. Y la última pregunta que estoy leyendo es acerca de si es recomendable darles biomega a las embarazadas, pero creo que eh, en dos o tres preguntas ya está contestada, pero de todos modos, si la confirma usted. Sí, claro que es importante, es bueno darles omega 3, mejora la circulación, tiene efecto antiinflamatorio, mejora la permeabilidad celular, a nivel del feto, pues vamos a garantizarle mayor cantidad de DHA, mejor maduración cerebral. Entonces, sí, definitivamente en el embarazo está más que indicado. Perfecto, doctor. Pues creo que son todas las preguntas. Ya los demás comentarios son acerca de la rifa.
Ok, Este, está bien. y pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Creo que es una súper información, sobre todo por varios apuntes que yo tomé acerca de que no es solamente consumir ciertas cantidades de alimentos para tener las vitaminas, sino es requisito tener los niveles óptimos de vitamina y pues nos lo da en muchos productos Usana, esos niveles óptimos para que definitivamente tengamos la prevención de muchas enfermedades, que sí nos espantó un poquito sus Las sus fotos. imágenes, pero sí, Ok. creo que es bueno tener eso en conciencia para que sí se les estén dando los niveles óptimos a las mamás. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Pues Muchas creo que gracias a es todo. ustedes. Que tengan buena noche. Un abrazo. Igualmente, un Gracias. abrazo, doc.